Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café desde la Ciudad de La Plata, República Argentina. El programa de hoy es un programa extraño para los cristianos evangélicos porque vamos a hablar sobre la ciencia. ¡Wow! La ciencia, un tema muy importante para todos los países del mundo y también, por supuesto, para el nuestro. Hay una palabra que quería leerle que está acá en la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice lo siguiente en la creación. Los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla o someterla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Extraordinariamente Dios hizo al hombre, hizo a la mujer y le dio la potestad de juzgar a la tierra. Claro, para juzgar a la tierra tenemos que conocerla y al conocerla tenemos que investigarla y al investigarla ahí entran los científicos. Y esto es muy interesante para nosotros porque la ciencia es una actividad sistémica de observar, describir y explicar el comportamiento de los fenómenos de la realidad. Su función principal es la construcción de teorías para explicar la naturaleza de los fenómenos y predecir su comportamiento. Claro, el conocimiento científico proviene de la experiencia y la observación de los hechos, de aquello que es perceptible a nuestro sentido. Todo se guía por los sentidos, que podemos oír, podemos ver, podemos tocar, podemos gustar, etcétera. Todo por los sentidos, todo lo que es natural. La ciencia busca datos o hechos reales observables, como que buscas un ladrillo, lo pones para hacer una construcción de un edificio, también busca datos teóricos y explicaciones correctas de los fenómenos naturales en estudio. Los científicos colectan datos o confrontan con los hechos mediante la experiencia y haciendo uso de los sentidos y de la tecnología disponible para la observación y experimentación. En la ciencia se buscan las conexiones racionales ante la teoría explicativa de los hechos o datos empíricos, es decir, de la experiencia, de lo que se puede experimentar. Por eso hay muchas personas que creen que el cristianismo y la ciencia es como que estamos un poquito peleados, y no tiene nada que ver, porque nos gustaría a nosotros, los pastores por lo menos, que haya muchos científicos cristianos, muchos hombres y mujeres que puedan decidirse por esto, que creen en Dios, que creen en el creador del universo y pueden decidirse a investigar, a ahondar en lo que es la ciencia, en toda la característica de la ciencia. Nosotros sabemos que cada país destina recursos para la ciencia, algunos más, otros menos, según la ideología, pero nuestro país, Argentina, necesita muchos recursos porque necesitamos de la ciencia. Y hemos conversado con la doctora Vanessa Gottifredi. Ella es una mujer extraordinaria, una científica de primer nivel, no solamente en nuestra nación, sino en varias naciones. Tiene un doctorado en biología humana, es investigadora del CONICET, presidenta de la fundación del Instituto Leluar. Tiene innumerables premios y menciones, que no ocuparíamos el programa para decir todas las distinciones que tiene, y es investigadora en distintos países, fue investigadora en Estados Unidos, en Nueva York y especialmente en Roma. Y ahora nos dice algo muy importante sobre la ciencia, así que vamos a la doctora Vanessa. Un científico es una persona que busca ampliar la frontera del conocimiento y para hacerlo necesita escarbar en lo desconocido. Para eso se usan métodos, controles, procedimientos muy precisos que a la vez se tienen que combinar con procesos altamente creativos. Entonces, para combinar esas dos cosas que parecen antagónicas, se necesita una escuela, y la Argentina tiene una muy buena escuela de ciencia que forma científicos, los invita a salir del país, a formarse, a traer conocimientos nuevos y a formar nuevas personas. Es un ciclo que funciona muy bien y se puede generar conocimiento local. La importancia del conocimiento local se asocia muy cercanamente a la soberanía. El conocimiento es soberanía y esto fue demostrado bastante durante el periodo de la pandemia, donde pudimos observar la importancia de poder generar conocimiento local, herramientas locales.
El sistema científico argentino tiene algo muy bueno y es una organización estatal que está detrás, que si bien tiene sus fallas como cualquier otro organismo del Estado, es destacado en la región. Este organismo se llama CONICET y los investigadores que desean dedicar toda su vida a hacer investigación, si pueden demostrar ser buenos a hacerlo, pueden dedicarse sin problemas a este trabajo. La contracara del sistema argentino es que los sueldos son bajos, los subsidios son limitados y eso puede desmotivar a cualquiera. Entonces es muy importante pensar como país, como sociedad, si queremos aumentar la inversión en ciencia. Y hay demostraciones en el mundo de que aumentar la inversión en ciencia no es algo irrelevante para la economía. Al contrario, la economía de países como Corea del Sur se levantaron de estar en una situación muy parecida a la nuestra, a ser un país rico y equitativo, gracias al desarrollo científico, gracias a haber hecho esa inversión. La Argentina tiene por delante un gran problema, y es que tiene que administrar escasez. Para administrar esa escasez puede hacer dos cosas: poner del lado cosas que en apariencia parecen no prioritarias como la ciencia, o ponerlas adelante y considerar que estratégicamente hay que invertir en ciencia. Para invertir estratégicamente en ciencia, el ministerio que se encarga de esto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene que elegir las áreas estratégicas y tiene que convencer a la economía de inyectar capital en esto. Obviamente se tiene que convencer también al sector privado. Y con todo esto, en un par de décadas, pueden haber cambios. La generación del conocimiento trae riqueza. Entonces, en Argentina podemos estar dentro de 4 décadas en la misma situación administrando escasez, o habiendo cambiado a un país que produce una materia prima que es muy valorada en el mundo y que es el conocimiento de cosas que hoy no se conocen. Excelente lo que compartió con nosotros la doctora Vanessa Gottifredi. Es muy actual y muy necesario. Sabemos que los recursos escasean, por eso como cristianos tenemos que orar para que haya más recursos en el país, para que el Señor bendiga, prospere a Argentina, y no solamente los recursos nos alcance como para paliar las situaciones críticas, sino también que haya recursos para la ciencia, para la tecnología, para avanzar, para conquistar, para llegar a lugares que todavía no hemos llegado y conocer cosas que no conocemos, porque eso le va a hacer mucho bien a nuestra gran nación argentina. Y dado que en esta gran nación argentina, como decimos, mucha gente se ha esforzado durante años en la investigación, en la ciencia, y tenemos ahora un informe de científicos argentinos que han triunfado y que han trascendido la frontera. Así que vamos al informe. A lo largo de los años, investigadores argentinos especializados en diferentes ciencias desempeñaron varios aportes para la ciencia. Entre ellos encontramos en los años 40 a Bernardo Hussey, quien fue uno de los primeros científicos en entender qué causa la diabetes. Posteriormente, el astrónomo Enrique Gaviola creó un método para el recubrimiento de la superficie de los espejos de grandes telescopios. Unos años más tarde, en 1967, podemos establecer al cardiocirujano argentino René Jerónimo Favaloro, quien desarrolló el bypass coronario, pudiendo así salvar la vida de millones de personas en todo el mundo. 4 años más tarde, en 1970, el bioquímico y farmacéutico Luis Federico Lelor recibió el Premio Nobel de Química tras su hallazgo para entender la enfermedad congénita galactosemia. Yendo por la misma raíz, el científico César Milstein desarrolló en 1975 la técnica de hibridoma para producir anticuerpos monoclonales. También podemos encontrar a Eugenia Calnay en 1986, quien fue premiada por parte de la Organización Meteorológica Mundial ONU por sus contribuciones sobresalientes en el campo de la climatología. Y un año más tarde, Gloria Dubner, quien es licenciada en física y destacada por su estudio en los restos de supernova. Entre una de nuestras científicas actuales podemos encontrar a Karen Hallberg, que es una investigadora argentina reconocida mundialmente. Recibió el premio L'Oréal UNESCO a Mujeres en Ciencia.
Estos grandes científicos ocasionaron un gran avance en la ciencia gracias a sus investigaciones y creaciones, generaron una mejora en nuestras vidas. Claro, en este informe hemos podido resumir muchísimo algunos científicos argentinos, varones y mujeres que se han esforzado y que han trazado huella en nuestra amada nación, y aparte estamos mucho mejor desde que ellos intervinieron. Así que nosotros tenemos como Iglesia de Jesucristo también esa perspectiva con hombres y mujeres que están en nuestras filas, porque ningún científico cristiano debe tener temor de estudiar la creación de Dios. Más bien deben hacerlo con el más riguroso amor, respeto y honestidad. Este rigor científico implica que no debe, porque no se puede, deducir que a partir de una teoría explicativa del universo, la noción de que no hay un Dios creador divino y que solo el tiempo, el azar, lo que han originado el universo. Es algo para nosotros no sustentable como cristianos. Por eso debemos prepararnos y estudiarlo, porque al hacer esto los científicos están revelando no una actitud científica realmente, sino una actitud metafísica o antiteísta que nos tiene preocupados porque les atribuyen poderes creadores a ciertos componentes precisamente de la creación, tales como el tiempo, el espacio y el azar. Por eso me gustó mucho el informe que hemos visto y que vamos a compartir también ahora con la doctora María Fernanda Leda. La doctora María Fernanda Leda es una investigadora del CONICET, es licenciada en biología, tiene un doctorado en neurociencia en Suecia, tiene muchos premios, muchas menciones también, y fue investigadora en Londres, Alemania, Estados Unidos y Suecia, como digo, y tiene una perspectiva muy fuerte sobre la necesidad que tenemos de formación, de preparar, de capacitar a la gente. Por eso ahora vamos a este informe que seguramente nos va a traer más conocimiento. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Leda, soy doctora en Ciencias Biológicas y dirijo el Laboratorio de Biología Molecular y Celular de la Fundación Instituto Renoir. ¿Sobre qué pienso sobre la ciencia en Argentina? Bueno, lo que puedo decir es que a partir de la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica en el país, la ciencia ha tomado una relevancia significativa y se ha apoyado a los científicos financiando tanto el desarrollo de la ciencia básica como el de la ciencia aplicada. Esto ha permitido que la ciencia argentina haya cobrado una importante relevancia internacional que se evidencia, se refleja a través de la publicación de trabajos científicos que son destacados internacionalmente. Lamentablemente en Argentina la ciencia está expuesta a los vaivenes económicos y políticos que no permiten tener la estabilidad y la planificación a largo plazo que la ciencia requiere. Pero lo que sí es muy importante destacar es que la Argentina es formadora de excelentes científicos, muchos de los cuales se forman en el país, se perfeccionan en el exterior y muchos de los cuales eligen volver al país. Argentina tiene científicos que se destacan en muchas áreas de las ciencias biológicas, como en la inmunología, biología molecular, neurobiología, estructuras de proteínas. Si me preguntas cómo está ahora la ciencia y qué cambios necesitarían para que mejore la ciencia en la Argentina, lo que puedo decir es que en este momento, en particular los efectos de la pandemia y también la situación económica del país han afectado a la investigación científica. Por un lado, la pandemia nos ha hecho ver y nos ha hecho dar cuenta de que en Argentina existen excelentes científicos que en poco tiempo han podido desarrollar kits de detección de COVID que han sido generados totalmente en la Argentina. Por otro lado, la Argentina ha podido producir las vacunas que habían sido desarrolladas en otros países, pero nosotros tenemos la capacidad tecnológica de producirlas. Y también que a partir de este COVID se ha visto cómo los científicos argentinos han podido empezar a desarrollar las propias vacunas argentinas, que pronto van a ser testeadas clínicamente. Esto evidencia una soberanía. Yo creo que es muy importante darnos cuenta que
tener buena ciencia implica tener soberanía, no depender de otros países para contar con medicamentos, con vacunas, etc. En resumen, ¿qué necesitaría la ciencia para mejorar? Yo creo que es una mejor financiación porque tiene científicos de excelencia. ¿Y qué sueño yo para la Argentina en la ciencia? Bueno, sueño que en la Argentina la ciencia sea un área indispensable, que haya una mejor financiación, cada vez mejor, para poder solventar tanto la ciencia básica como la ciencia aplicada. La ciencia básica es la ciencia que es el que nos da el punto de partida para encontrar aplicaciones que posteriormente van a llegar a la sociedad en la forma de medicamentos, de vacunas, de métodos de detección de enfermedades, de mejoras en agrotecnología. Sueño con que los científicos que se formen en el país puedan perfeccionarse en el exterior, pero que tengan ganas de volver y que el país le genere buenas oportunidades para retener a esos científicos. Muchas gracias. Qué bueno el informe de la doctora María Fernanda Leda y claro, nos advierte que necesitamos más recursos humanos, que también está la preparación, pero lo bueno es que muchos de nuestros científicos no se han quedado en el exterior, sino que han regresado preparados y capacitados para ayudar y bendecir nuestro amado país. Eso es muy importante para nosotros, los que oramos constantemente para que Dios haga algo nuevo en Argentina, porque necesitamos esa intervención de las personas brillantes para que bendigan y fortalezcan nuestro país. Y ahora tenemos una entrevista de una persona para nosotros muy importante porque está acá en nuestra ciudad de La Plata. Él trabaja para el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ustedes saben que el CONICET fue creado allá el 5 de febrero de 1958 en la República Argentina. Y pudimos entrevistar al vicedirector del CONICET de La Plata, el doctor Carlos Omar de la Vedova, porque él es interesante porque no solamente nos habla de la función del CONICET, sino nos habla de algo personal, algo de su interior, de su corazón, y eso nos conmueve a nosotros, ya que también es doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Ruhr de Alemania, y un hombre muy capacitado, pero con un sensible corazón que está dirigiendo una obra muy importante, ya que este centro tecnológico es el más grande de Argentina, que tiene a su vez 29 centros e institutos. Así que vamos a esta entrevista y yo creo que esto nos va a ayudar a entender lo que hay en el corazón de un hombre que ama la ciencia. Mi nombre es Carlos Omar de la Vedova, soy actualmente el vicedirector del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la ciudad de La Plata. Bueno, el CONICET es el lugar donde se hace la ciencia y la tecnología en la Argentina. Yo soy químico, trabajo en química inorgánica y en una disciplina que se denomina espectroscopía. Comenzó temprano, ¿no?, esta disciplina científica, y eso implicó, ¿no?, la formación continua de recursos humanos, que es una parte fundamental del desarrollo científico. O sea que Argentina, habiendo empezado tempranamente, en este momento, según las publicaciones y según distintos análisis que se hacen, entre los mejores países de 40 países, por ejemplo, está en el lugar número 30. Y es la formación, ¿no? Mucho de la formación, mucho de la incentivos durante la escuela, durante los primeros pasos, durante el jardín, la escuela. A partir de ahí es donde se va intensificando la curiosidad de las personas. Yo tuve la suerte de ir a la escuela pública y de tener una señorita Pirula que, bueno, me indicó todo lo que se podía hacer, ¿no?
siempre detrás, era muy cerca a mi madre. Y ella me demostró que no había frenos para lo que era el desarrollo de una persona, independientemente de dónde viniera. Me emociona un poco pensar en ella y pensar en esos momentos que, en retrospectiva, ¿no? Éramos tan felices que nunca nos dimos cuenta si éramos pobres o ricos, ¿no? Uno a esa altura del partido no piensa, lo que sí hace muchas cosas y me acuerdo que todavía en la escuela primaria con mis primos de mi misma edad proyectamos tener un cohete, ¿no? Desarrollamos un cohete con unas revistas que conseguíamos y lamentablemente se quemó el fuselaje, pero el cohete voló, ¿no? Eso no sé por qué, de dónde sale, ¿no? La química. Yo siempre sabía que iba a hacer experimentos. Y a los jóvenes, las mejores profesiones que hay, que van a estar siempre acompañados de nuevos conocimientos, de nuevos desafíos, que van a aprender de alguna manera a vivir con cierta frustración, porque no todas las cosas salen y es parte de la vida, manejar los resultados que no son estrictamente los mejores. Es todo un desafío, ¿no? Que le van a transmitir sus deseos y esas personas, ¿no? Que con cierta edad van a escucharse cuando tenían esa edad, ¿no? Con las mismas ideas, ideales, utopías. Es un regalo de la vida para la profesión, estar siempre rodeado por la frescura de la gente más joven. Qué buena entrevista con el subdirector del CONICET de aquí de La Plata, me agradó mucho, es una persona muy, muy amable y quiero agradecerles que nos ha abierto la puerta y nos ha atendido con tanto cariño, tanto respeto y abierto su corazón también. Por eso oramos en la iglesia para más gente con este corazón, más gente que pueda perfeccionarse, capacitarse. Y dentro de la iglesia, yo invito a los científicos cristianos que se dediquen a estudiar profundamente la creación racionalmente, porque Dios creó todo con sabiduría. Eso es interesante para nosotros, porque debemos esperar que en esa creación hay una organización que sale del corazón de Dios, de la mente de Dios. Y tenemos que ver con claridad cómo Dios fue armando y ordenando todas las cosas para que nosotros podamos gozarla y disfrutarla. La verdad que la creación no depende de nosotros, sino depende de Dios, pero hay un mandato de Dios de hacer ciencia, ¿no? Hay un mandato de Dios de entender lo que hemos recibido de parte de Él cuando hablamos de ese Génesis capítulo 1, versículo 28, que estamos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Y yo creo que el funcionamiento y la regularidad del universo es extraordinario. Dios armó todo el cosmos, armó el universo y puso la tierra con lo que necesitamos, el aire, el agua, todo lo que necesitamos para que el ser humano pueda vivir. Y después puso al ser humano. Hay inteligencia y perfección, por eso hay que estudiarlo con inteligencia y perfección a Dios, porque vamos a descubrir la verdad de Él. No tenemos por qué preocuparnos ni fantasear, ni mucho menos. Es interesante que después de la caída del hombre, el Señor, bueno, ustedes recuerdan con Noé que mandó el diluvio, etcétera, etcétera, y cambió toda la planificación de la tierra. Pero en un momento Dios le dijo, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Génesis 8:22. Dios establece lo que va a pasar en esta tierra mientras estemos en ella, mientras haya tierra. Así que Dios estaba estableciendo un orden creado originalmente, el cual había sido interrumpido durante el diluvio, dijimos,
Y cuando volvieron las aguas a su lugar original, el Señor dijo, esto va a ser así, quédense tranquilos, yo tengo poder, yo manejo esta situación. Así que el científico, vuelvo a decir, cristiano debe estudiar la creación con mayor objetividad. Ser más objetivo aún que las personas que no creen en Él, porque sabemos que los seres humanos somos criaturas limitadas y no podemos comprenderlo todo si no estudiamos la creación. Claro, esto no contradice la revelación de Dios, porque la revelación de Dios está orientada fundamentalmente a la verdad de la salvación, no a la explicación detallada de los procesos y paradigmas de funcionamiento de la totalidad de la creación, porque Dios nos dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? Nos ordenó eso a cada uno de los cristianos, pero aquel que le interesa la ciencia, creo que debe participar, creo que debe dilucidar todo lo que Dios ha programado y hecho para nosotros, ¿no? Porque la ciencia es un campo legítimo para todos nosotros. Yo creo que debe haber más cristianos trabajando en la investigación científica, pero no solo en lo que es los astros, etcétera, sino hay que comprender y descubrir las causas de las enfermedades, como estas dos científicas que nos estaban hablando. El Señor nos mandó a servir a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, y junto a esta investigación de la biología, la física, la química, necesitamos cristianos que estudien científicamente también los problemas económicos para proponer alternativas al problema de la pobreza, la organización social y la gobernabilidad. Tenemos que estar metidos en eso. Ahora sabemos que Dios es soberano. Yo no sé si ustedes recuerdan Isaías 40:22 que dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Eso fue escrito aproximadamente 730 años antes de Cristo. Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo para anunciar que la tierra era redonda, ¿no? Y ahora hay tantos con terraplanistas y todas esas cosas muy confusas para nosotros. Y los científicos descubrieron que la tierra era redonda muchísimos años después. Aproximadamente entre el 1400 y 1500 después de Cristo, más de 2000 años que había sido señalado en la Biblia, porque Dios lo hizo y Dios conoce, como te hizo a vos y conoce tu corazón y tu vida. Por eso, si está en tu corazón estudiar ciencias, por favor, no lo dejes, porque necesitamos científicos, necesitamos personas en la iglesia capacitadas que tengan ese deseo, ese amor para descubrir la creación de Dios. Yo quiero orar por todos aquellos jóvenes que tienen sueño y lo han postergado, lo han dejado de lado. Retoma la batalla, levantá los brazos, perfeccionate, estudiate, ser mejor científico de esta nación para honrar a Dios y bendecirlo. Quiero orar por tu vida. Padre, bendigo a cada mujer y cada varón que nos está viendo ahora y tiene dudas sobre la ciencia. Gracias por los científicos que hay en Argentina, gracias porque los que han pasado por el programa, pero pedimos que cada uno de los que están viendo puedan tener esa autoridad, ese poder y esa gracia de recibirse y perfeccionarte. Te damos gracias y lo bendecimos en el santo nombre de Jesús. Amén. No tiene que estar peleada la ciencia con la religión, porque nosotros creemos que Dios es el hacedor de todas las cosas. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.